Estamos en semana de eliminatoria y hoy volvió Equipos Necesarios. En esta edición, Argentina en las eliminatorias 2010. Desde que terminó la Copa América hasta el último partido frente a Uruguay. Es largo el video. Sí, es largo. Está separado en 4 capítulos. Imagínense lo largo que es. Pero por favor, si les gustó o si saben de alguien que les puede llegar a gustar, compártanlo, que me ayudan un montonazo. Es un trabajo enorme hacer este tipo de videos. A mí me encanta y me encanta que les guste. Así que antes de pasar ya al video les digo que me sigan en Instagram, que íbamos a poner hoy, por ejemplo, las cosas que no entraron en el video y son varias. Que me sigan en mis otras redes sociales. Y hoy a la noche prendemos en Twitch para charlar un poco de lo que nos deje este video y para también hablar lo que nos dejó las eliminatorias. Les dejo todos los links ahí abajo. Así que pasemos con el video. El equipo de Basile era candidato. La base del Mundial 2006, que había dejado Pekerman, era muy buena. Aparecieron jóvenes que tenían pinta de cracks, y a eso se le sumaba un entrenador que sabía lo que era ser campeón. Toda esa mezcla era un cóctel explosivo que parecía que iba a terminar muy bien. A mí me da la sensación de que no tengo duda de que sale campeón. Argentina es el candidato número 1, ¿no? Sí, para mí sí. Esta, ni la muestre, Juan, ni la muestre, porque es la Copa Bolivia, el vicecampeón. La va a llevar Brasil. Nos vamos a divertir. Vamos a ganar, vamos a golear y vamos a gustar. Pero el final no fue el deseado. La situación con el Coco empezó a cambiar rápidamente y pasó del amor al recuerdo de aquellas viejas glorias a la crítica dura por el crudo presente. La herida de aquella derrota nuevamente en manos de Brasil había dejado un equipo bastante deprimido, sobre todo por las formas, pero había que cambiar la cara. Empezaban las eliminatorias para el Mundial 2010 y todos volvíamos a ilusionarnos nuevamente con el equipo. Solo 3 años separaban a Argentina de Sudáfrica. Y sí, el camino era largo, sabíamos que no iba a ser fácil, pero nunca pensábamos que iba a costar tanto. Ahí comienza nuestra historia. Palermo, saca el centro, nene. El centro de Di María, te espera Insúa, está Palermo, otra vez Federico, Insúa. ¿Cómo te esperas, no esperes más? ¿En qué perdiste tanto tiempo? Después de aquella derrota, la selección de Basile tuvo 2 amistosos previos al inicio. Una gira que parecía no tener mucha dificultad por la calidad de los rivales, pero fue todo lo contrario. En el primer encuentro, Argentina se vio sorprendido ante una Noruega que supo golpear en los momentos justos. Maxi Rodríguez descontó en su vuelta al equipo después de una lesión, pero no le alcanzó a la Argentina y se trajeron una dolorosa derrota. Días después, el equipo se pudo redimir contra una débil Australia y ganando solamente por 1-0. Era real que el equipo no jugaba bien, pero esa gira de Basile fue para probar jugadores, aunque eso mucho no importó para la gente ni los medios. A pesar de todo, al menos nos regaló este querido archivo. ¿Por qué juega mal Argentina? Porque le faltó un jugador que hiciera la pausa. Jugó Messi. Pero todo vas a analizar, pero vas a analizar todo si está Riquelme o no está Riquelme. Pero tu vida pasa por Riquelme, bautizás a tu nieta si está Riquelme o no está Riquelme. No está Riquelme, tiene que solucionar un tema. Después va a estar convocado Riquelme, no está. Ahora, se jugó un partido frente a Noruega. ¿Podemos dejar de analizar ser la viuda de Riquelme ahora? Marcelito, ¿Por qué juega mal Argentina? porque le falta Riquelme. Pero, ¿sabés qué pasa de nuevo? Se le pegó bastante el equipo y se sabía que había cierta parte del periodismo que de a poco le iba soltando la mano a Basile, y él también lo presentía. Tu carrera, ibas a imaginar que cierta parte del periodismo se ponga a estar en contra tuyo, que diga que te arman el equipo y todo eso. Porque el lío, no, ya lo voy a agarrar. Tranquilo, el quilombo lo voy a hacer después, pero mano a mano lo voy a agarrar. El Coco había dejado bien en claro las cosas. Lo importante era la eliminatoria. Ahí comenzaba el Mundial y estaba en lo cierto. Los 2 primeros rivales en este camino hacia Sudáfrica fueron Chile y Venezuela. Los chilenos venían con su flamante entrenador y un viejo conocido para nosotros, el Loco Bielsa. Pero lejos para la tranquilidad de Basile, otro problema aparecía en su camino y se llamaba Juan Román Riquelme. En sí, el problema no era suyo, sino de gran parte del periodismo que no estaba de acuerdo con la citación de Román. Y ojo, la crítica era porque Riquelme hacía más de 90 días que no jugaba un partido profesional, debido a sus problemas con Pellegrini, que lo habían marginado en el Villarreal. El último partido oficial que había disputado era la final de la Copa América. Ahí Coco se sumaba otra polémica más a su pelea con el periodismo. ¿Para qué lo tiene que llamar a un jugador, aunque se llame Juan Román Riquelme, que hace 2 meses y medio que no juega? No, yo creo que la selección va a perder si no juega Riquelme, viejo. Para jugar 2 partidos a la máxima competencia, 5 días después de llegar de Europa, no lo pudo llevar. Ojalá. No lo pudo llamar. Pero para suerte de nosotros y de la selección, Basile siguió sus gustos. A mí me gusta. A mí me gusta Riquelme. Solamente.
Así Coco llevó a su mimado a la selección y en el partido debut de las eliminatorias este nos regaló grandes joyas. De la mano de un Riquelme sensacional, parecía que el transcurso por las eliminatorias iba a ser muy sencillo. Parecía. Luego de esos golazos de Riquelme, Basile repitió el equipo frente a Venezuela en un partido en el cual no brilló el equipo, pero la eficacia sí fue la justa, y así, con una asistencia de Román y un lindo gol de Messi, el equipo acalló un poco las críticas e inició la eliminatoria como líder. El descanso llegó en un momento justo para sacar un poco a la selección del foco. Un mes después, Argentina volvió a competir. En este caso, la doble fecha de eliminatorias le traía como rivales a Bolivia y a Colombia. Frente a Bolivia, la cuestión más importante no era ganar, la cuestión era encontrar el funcionamiento, y eso no pasó. Pero no tratar de espectacular de Riquelme, Argentina goleó a Bolivia y a pesar de que no llenaba los ojos de la gente, ni mucho menos de la prensa, metió 3 victorias de 3 y era líder. El equipo de Basile salía a la cancha con Riquelme, Messi, Tevez y Agüero, pero no lograban encajar. Ojo, así todo eran punteros. Pero luego de esa tarde de sábado calurosa, el Campín en Bogotá esperaba. Colombia llegaba invicto y sin haber recibido goles aún. Frente al equipo cafetero, el interrogante era la floja actuación de Tevez que venía arrastrando desde el inicio de las eliminatorias. Y acá nació uno de los grandes debates de la carrera de Carlitos. ¿Sos o no sos 9? Algo que lo acompañó hasta el final. Pero el partido con Colombia fue una locura. Messi puso a Argentina arriba en el marcador, temprano, y parecía que se iba a traer los puntos. Pero Colombia lo dio vuelta en 20 minutos. Apareció algo que ya se venía oliendo. Argentina no jugaba bien y llegó su primer gran revés. El equipo de Basile se despidió del año 2007 con una final de Copa América perdida, con incertidumbres por su juego, pero no tan mal en el inicio de las eliminatorias si hablamos de puntos. El 2008 era un año bastante cargado. Había eliminatorias, pero también Juegos Olímpicos, y aunque no lo crean, tienen mucha relevancia en esta historia. El primer partido de eliminatorias estaba organizado para junio de ese año, y el equipo necesitaba rodaje. No podía estar 6 meses sin jugar, entonces el Coco tuvo 3 amistosos. Los rivales fueron Egipto, México y Estados Unidos. Sí, no eran los mejores del mundo, pero era lo que había. Lo bueno de esa gira es que pudo probar jugadores y al menos no perdió. Una vez llegado a junio, el primer rival de la doble fecha fue Ecuador. Otra vez con un monumental repleto, Argentina volvió a decepcionar y encima salvando los trapos en el final. El equipo empezó perdiendo con este golazo y lo rescató Palacio en la última pelota dando muy poco oxígeno, sobre todo a vísperas del clásico frente a Brasil. Minas Gerais era el destino siguiente. Argentina partía con la necesidad de sacar un buen resultado en una tierra donde de las últimas 10 veces que había ido, solamente había ganado en una ocasión y encima había sido un amistoso. Pero en este caso, el equipo de Coco no estuvo tan mal. Empató con Brasil y hasta mereció un poco más. De aquella doble fecha, además de los no tan buenos resultados, surgió un rumor que se empezó a esparcir rápidamente. Se decía en off que Riquelme y Messi no se llevaban muy bien, hasta que había existido una pelea, pero eso literalmente nunca se pudo comprobar y quedó medio en el olvido. Después de aquel partido, llegaron los Juegos Olímpicos. El equipo de Batista, Messi, Riquelme y Maradona, que fue a alentar supuestamente, parece no tener mucha relevancia para esta historia, pero sí que la tuvo. Mientras Argentina salió campeón olímpico, Basile se fue a jugar un amistoso frente a Bielorrusia que no se enteró nadie y encima empató 0-0. Un mes después de los Juegos, la selección volvía a las eliminatorias y el Coco juntaba a sus muchachos para enfrentar en esta doble fecha a Paraguay y a Perú. Y a pesar de lo que puedan pensar, no eran rivales accesibles. La Paraguay del Tata Martino venía líder y a Perú había que enfrentarlo en Lima. Para el primer encuentro, la gente estaba confiada en que el equipo iba a remontar. Argentina gana, sí, no tengo dudas que Argentina gana. Pero vamos a bailar y ellos van a patinar. Argentina empezó perdiendo ese día con un gol en contra de Heinze, que encima lesionó al Pato Bondancieri. Además expulsaron nuevamente a Tevez por un patadón y después lo pudo empatar para terminar casi pidiendo la hora. Los paraguayos se fueron del Monumental muy calientes, porque literalmente se les había escapado el partido. Ese día, además del mal sabor a boca que nos dejó otra vez el equipo, quedará en el recuerdo por ser el primer partido de Di María en la selección mayor. El equipo no aparecía y además los resultados dejaban de acompañar. Entonces Basile trató de ayudarse con la base olímpica que había funcionado también un mes atrás. Además del mal funcionamiento, había algo que empezaba a pesar en el equipo. El entrenador parecía no llegarle a los jugadores y cuando pasa algo así, ya sabemos cómo termina la historia. De este modo, contra Perú, Basile necesitaba cortar la racha de 5 empates consecutivos
consecutivos, pero sobre todo necesitaba una respuesta del plantel. Argentina ese día volvió a ser un partido muy flojo, pero en el final, con el gol del Cucho Cambiaso, parecía que al menos rompía la racha. No parece tener energías Perú para cambiar en estos 3 minutos finales nada de esta historia. Era un poco así como que el que hacía el gol ganaba, sin duda. Cuando se iba el partido, en la última jugada, salió todo mal. Messi se equivocó, Bataglia no cortó el ataque por estar amonestado y al Coco se le escapó la tortuga. Obviamente, el sexto empate consecutivo no cayó en gracia a nadie y menos al periodismo. Basile, y me imagino una preocupación, porque el equipo no gana, pero además, y esto es lo más grave, el equipo no juega bien. La Argentina no pateó un tiro al arco en todo el partido. Tuvo 2 cabezazos. Sí. Al arco con el pie no pateó nunca. Y con 7 jugadores de mitad de cancha para atrás, incluidos 5 defensores, te hicieron un gol de contraataque en la última jugada. Déjate de joder. Coco, váyase. Ha llegado el momento de partir, Coco. Es hora de cambiar. Usted debe irse. Por su bien, por el bien de todos. La última doble fecha del año traía un ambiente muy pesado. El aire se cortaba con cuchillo. Argentina necesitaba cortar la racha y enfrente tenía primero Uruguay en el Monumental y despedía el año frente a Chile en Santiago. El puesto de Basile ya estaba en dudas. Se decía que Grondona no lo tenía en la mira, pero tuvo que salir Don Julio a negar el supuesto pedido de renuncia. Por otro lado, Maradona salía a decir que tuvo charla con jugadores del equipo previo al encuentro con Uruguay. Con el Kun y con Lío hablé de lo que ellos le pueden dar hoy a la gente, ¿no? Se diviertan, que salgan a jugar como saben ellos. Ese día Argentina mejoró un poco, sobre todo comparando los últimos partidos. Pudo derrotar a Uruguay en un final apretado, pero por lo menos rompió la racha. Eso sí, salvo a Pagani, al resto no lo convencía el equipo. 2-1 y ahora sufrió otra vez. Tuve que pelear con todo el mundo. Tuvo que defender a Riquelme toda la semana. Toda la semana defender a Riquelme y a Basile. Huyendo, hay que salir rápido de acá después de lo que fue el segundo tiempo, ¿no? La broma de 3 fantasmas era. Ganó la Argentina, nada más, jugó 20 minutos, 25 minutos y punto. De antemano el primer inconveniente para enfrentar a Chile eran las ausencias de Riquelme y Tevez, ambos no podían jugar por acumulación de amarillas. Pero salvo por eso, no parecía ser un partido tan determinante o tan complejo como lo terminó siendo. Argentina salió a la cancha con Carrizo, Zanetti, De Michelis, Burdizo, Heinze, Mascherano, Lobo, Ledesma, Cucho Cambiaso, Messi, Milito y Agüero. Pero estos muchachos se vieron ampliamente superados por el joven equipo de Marcelo Bielsa. Perdieron bien y el resultado encima fue corto. El mismo Basile lo decía. Partido que ganó muy bien Chile. No hay ninguna excusa, nos superó y nos ganó bien, cortos. Chile lograba algo histórico, ganarle a Argentina por primera vez en un partido oficial y encima haciéndole precio. Estamos realmente preocupados por la actuación de la Argentina. Antes ganaba seguido, hoy pierde seguido este equipo nacional. Además de la forma que pierde, yo creo que nos hicieron precio los chilenos, pero era partido para 2-0, 3-0 tranquilo. El ciclo de Basile no daba para más y el primero en saberlo era el mismo. Un día después nos enterábamos en vivo su salida. Ya está, lo puedo decir. Alfio Basile dejó de ser el técnico del seleccionado argentino. La salida de Basile tuvo 3 causas. La primera que contó Pagani. Sé que Basile se fue esencialmente por la persecución perversa que le hizo a la prensa en estos últimos tiempos. Ayer, y esto grábenlo si querés, yo grité el gol de Chile. Lo grité porque hay momentos en que las personas queremos que los ciclos se cumplan y se terminen y que se reviente todo desde abajo para empezar de nuevo. En este momento hay una solución y cambiaría todo. Un técnico joven. Basta con este hombre, viejo, ya está cagado, dejate joder. La segunda que contó Fiasche. No me sorprende la salida de Basile porque el clima que se vivía realmente era de tensión, porque evidentemente las cosas entre el entrenador y los jugadores no estaban bien. Y la tercera que se sabía en el momento, pero se contó muchos años después y el que lo dijo fue Hendler. Te habrás enterado, cuando Román le avisa al técnico de la selección, te están haciendo la cama. ¿Cómo te están haciendo? Sí, lo están poniendo a Maradona, se lo dijo de Beijing. ¿Se acuerdan? Campeones olímpicos. Te están haciendo la cama acá 6 jugadores de la selección. Se lo dijo bien clarito. Le hicieron la cama. ¿Quién entró como técnico? El Coco se fue en silencio y con el apoyo de casi nadie, salvo Riquelme. Literalmente, hasta Messi le soltó la mano. Cuando no nos van las cosas bien, pero bueno, yo creo que hace tiempo que la selección no venía jugando bien y a lo mejor necesitaba un cambio. Lo que siempre hay que rescatar es que a pesar de los rumores, sospechas y creencias que se dijeron de lo que había pasado en esos días, Basile nunca dijo nada. Grondona necesitaba encontrar un entrenador para poder terminar de llevar este barco a buen puerto. A pesar de que Argentina seguía estando tercero en la tabla de posiciones, Basile ya era historia para la selección. Y como siempre, empezó la danza de nombres. Picaba en punta Carlos Bianchi, pero después también estaba Russo, Maradona, Checho Batista y hasta el mismísimo Bilardo. El candidato que quería Grondona era Bianchi, pero la gente y el periodismo quería a Diego Armando Maradona. Ante las consultas, Julio decía: Después de la Maradona, Julio? Yo la verdad no duermo con él como para saber si es el momento o no. Pero por la experiencia, porque es Maradona.
El problema con Carlos Bianchi era que no se llevaban muy bien. A pesar de eso, parecía estar todo listo como para que el virrey asuma. Es más, varios se comieron el amague. Bianchi seguramente también va a aceptar el cargo. Yo creo que esta semana ya se dice. Bianchi es el técnico de la selección argentina. Del otro lado, Diego salía por todos los medios que había para dejar en claro que él quería ser entrenador. Cualquiera lo seduce ser el técnico de la selección, y más con el material que hay, con los jugadores que hay, conociéndolos, haber convivido con muchos de ellos, saber lo que piensan. ¿Vos tenés ganas de ser el técnico de la selección argentina? Sí, tengo muchas ganas. Lo único que me queda por tocar el cielo es llegar al predio de las chances están, la ilusión sigue intacta. Sé de que no tengo muchas chances porque se habla de Bianchi que está por arriba en las encuestas. Y luego de no poder cerrar con Bianchi por problemas personales, Grondona terminó eligiendo a Maradona como para que no le rompan más las bolas. Así, a pocos días antes de su cumpleaños número 48, Diego Armando Maradona fue presentado como entrenador de la selección argentina. Hoy es un día especial dentro del fútbol argentino. Después de tanto caminar, es inmensa la satisfacción que tengo en estos momentos de poder presentar al señor Diego Armando Maradona como director técnico de la selección nacional. Literalmente parecía un nene de la felicidad que tenía e irradiaba ese día Diego. Y además dejó sus primeras palabras como entrenador de la selección. Que para mí es un honor y es cumplir un sueño poder estar hoy como técnico de la selección. Quiero decirles que voy a poner todo de mí para que las cosas nos vayan bien. Tenemos la tranquilidad de saber que nos podemos levantar todas las mañanas y poder darle a la selección argentina lo que la selección argentina se merece. Mi sueño es llevar a la selección argentina al Mundial y por supuesto ganar. Aunque el año estaba cerrado, con la llegada de Maradona el seleccionado se revolucionó y Grondona necesitaba estrenar su juguete nuevo. Así armó un amistoso para que en noviembre Argentina juegue frente a Escocia. El debut de Diego como entrenador fue el 19 de noviembre. Argentina se llevó un triunfo con gol de Maxi Rodríguez y Maradona contó con todos, salvo Messi, que Barcelona no lo prestó, ni Román, que Boca tampoco lo cedió. Y aunque la prensa preguntaba por el número 10, Diego ratificaba a Riquelme. Proponer que le den la camiseta número 10 y si crees que puede ser Agüero o Messi. Y la camiseta número 10 la lleva Riquelme. Ya Lío y el Kun ya tienen esos números. Al inicio de 2009, el equipo argentino estaba desbordado de ilusión. Maradona era el entrenador de Messi, dos genios del fútbol en un mismo equipo. Y en febrero de ese año se produjo el debut de Leo en la selección de Diego. En ese segundo amistoso, el partido le salió redondo a ambos. Argentina venció a Francia y encima con un gol de Messi. Todo andaba de maravilla, parecía un sueño, el comienzo de la etapa de Maradona, pero cayó la primera bomba del ciclo. Y esa bomba se llamaba Juan Román Riquelme. Maradona lo había citado nuevamente al equipo y Riquelme otra vez no pudo ir, en este caso por acusar una lesión. Pero eso no fue el desencadenante. Tiempos después del partido con Francia, Maradona salió a pegarle en vivo. Yo necesito a Román, que Román se pueda sacar un hombre de encima, y hoy no lo veo a Román, lo fui a ver el otro día y no sé si tendrá algún problema o físicamente no estaba bien, pero no volvía, y eso en la selección cuesta mucho, o sea, no me sirve Román a mí. A lo cual Riquelme no se quedó callado y salió a responderle también en otro programa. Está hablando muy mal de mí, parece que soy un desastre jugando al fútbol, o que nunca supe dar un pase, y la realidad es que con el técnico que tiene hoy la selección argentina no coincidimos mucho, no tenemos el mismo pensamiento, no nos manejamos de la misma manera y tampoco tengo los mismos códigos que tiene él. Mis códigos no son los de él y los de él no son los míos, entonces creo que siendo el DT de la selección él hoy en día, nosotros dos no podemos trabajar juntos, ¿no? Se termina la selección para mí. Quedó claro que no solo por ese cruce de palabras Riquelme renunció por segunda vez a la selección. A Román no le gustaba nada de lo que habían hecho con Coco y literalmente se veía cercado por un grupo que lo veía como un extraño. 3 semanas después de la polémica llegó el día del debut. Recordemos que Argentina estaba tercero, a 7 puntos del líder Paraguay y a tan solo 3 puntos del repechaje. El primer rival oficial de Maradona fue Venezuela, pero el gran dilema que traía esa jornada era quién iba a heredar la 10 que había dejado Riquelme. Diego se la dio a Messi y así contaban ellos cómo fue la charla. De Messi conmigo fue la 10 es tuya, nadie mejor que vos para llevarla. Si bien había dicho antes que no me importaba el número, que salga de Diego y que él me la entregue y me diga que iba a ser el 10 de él, es especial por eso. Argentina fue muy superior al débil conjunto venezolano, pero ese día, además de ser recordado por el debut oficial de Maradona, también fue el día en el que Messi convirtió su primer gol con la 10 de Argentina en su espalda. Tanta era la alegría que hasta Feynman estaba emocionado. El equipo argentino de Maradona jugó como le gusta a la gente. Y después de esa gran fiesta, llegaba un rival siempre molesto para el seleccionado argentino, y
ese era Bolivia en La Paz. En esa semana se produjo una polémica porque varias selecciones pedían que Bolivia deje de jugar en la altura, pero Diego salió a defenderlos. Yo creo que se tiene que jugar desde uno nace. Esto no ha cambiado. No ha cambiado desde que lo dije, lo viví en carne propia y mañana saldremos a jugar como si estuviéramos jugando normalmente. Así, el 1 de abril de 2009 llegó el segundo bombazo en este corto camino de Maradona como entrenador de la selección argentina. Ese día, para enfrentar las adversidades de la altura, el equipo salió con Carrizo, Zanetti, De Micheli, Heinze Papa, Lucho González, Mascherano, Gago, Maxi Rodríguez, Messi y Tevez. Pero ese día no salió nada bien. O capaz lo único que estuvo bien fue la actuación de Carrizo. Imagínense, ese día Bolivia hizo lo que quiso. Disfrutó de las ayudas que brindaba el equipo de Maradona y los goles llegaron y llegaron y llegaron y fueron tantos que parecía una pesadilla. Cada gol de Bolivia era un puñal en el corazón. ¿Qué querés que le diga a los argentinos? Es eso. Obviamente, lo poco construido hasta ahí se había esfumado tras la humillante derrota frente al conjunto boliviano. Los medios no perdonaban al entrenador. Argentina recibió una paliza histórica al caer 6-1 contra Bolivia. Golpe durísimo, no solamente para el plantel, sino para el fútbol argentino en general. Repetimos, junto a la derrota con Checoslovaquia en el Mundial 58, la peor derrota de la historia de la Argentina. Seguramente ni el más optimista boliviano ni el más pesimista argentino imaginaban una brecha de 5 goles entre un equipo y el otro. Y son 5 goles mentirosos porque pudieron haber sido hasta 10. Para suerte de Maradona, la fecha de eliminatoria se terminó ahí. El equipo y él tenían 2 meses de descanso. Pero Diego quería seguir probando cosas y le surgió una maravillosa idea. Ahora estamos pensando también para el 20 de mayo a ver si podemos meter un partido con los jugadores de acá. Después ya hicimos un bosquejo de los jugadores que están acá, que juegan en el fútbol argentino y estamos trabajando en eso. Ahí nació la famosa selección local, aquella por la cual pasó cada aparato por la selección que en su vida había pensado que iban a poder ponerse esa camiseta. La idea no era mala, era algo que había hecho Menotti hacía 30 años atrás, pero el problema es que en esa época del fútbol local sí tenía los mejores jugadores de su país. Entonces el 20 de mayo se armó un amistoso frente a Panamá, y sí, Panamá, gente, ningún otro país podía jugar fuera de fecha FIFA. Ese día Argentina goleó en Santa Fe, pero literalmente no cambió nada la situación. La gente quería ir al Mundial, y un amistoso con Panamá no le cambiaba la vida. La doble fecha volvió en junio y los rivales en esta ocasión eran Colombia en el Monumental y Ecuador nuevamente en la altura. Maradona no quería tropezar nuevamente con la misma piedra. Lo primero que importaba era volver al triunfo y lo pudo hacer. En un partido chato frente a Colombia, Argentina ganó con lo justo con un gol del Cata Díaz. Ese partido, además del triunfo, nos dejó esta joyita de Verón. Te puedo hacer una última pregunta, espero que no te ofendas. En el Mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra y vos estabas jugando en Inglaterra, en ese partido vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera. Está siendo irónico la bruja, te digo. ¿Pero por qué? No tengo que terminar con ningún mito. El que piensa eso es un estúpido, no es un mito. ¿Sí? Bueno. Sí. Luego el equipo viajó a Quito con la obligación de hacer un buen papel, y en el partido parecía que todo marchaba bien. Temprano el equipo albiceleste se encontró con un penal. El pateador fue Tevez, pero no pudo hacerlo. De ahí hasta el final fue todo cuesta arriba. Ecuador bombardeó al equipo de Maradona y se llevó el triunfo. Argentina cerraba una doble fecha bastante mala, tanto así que salió el nene Sanfilippo a aprovechar la volada. En este momento tendría que estar preocupado de qué manera podrían rajar a Maradona de la selección. ¿Por qué Maradona tiene que estar en la selección? Está haciendo quilombo todos los meses Maradona, se pelea con todo el mundo y le debe seguir dando, hermano. Con tan solo 4 partidos para llegar al Mundial, Argentina seguía estando en la cuarta posición, viendo como el resto despegaba y teniendo cada vez más cerca el repechaje o la eliminación. Encima los rivales que le tocaban en esa doble fecha eran Brasil y Paraguay. Antes de llegar a eso, la selección cumplió con un amistoso frente a Rusia que pasó desapercibido totalmente. La mente estaba puesta en esos 2 partidos cruciales para acomodarse o para sufrir como un condenado las últimas 2 fechas. Ahí nació otra de las polémicas. Maradona y los jugadores querían cambiar de estadio. Así lo explicaba Carlito. De que salimos al hotel, lo que llegamos a Quito, nos recagan a puteadas, nos dicen de todo. Llegamos al estadio y te tiran con botella, con piedra arriba del micro, todo. Y para ir por la cancha de River pasan por las Lugones, por todos esos lados, le dan el espacio libre a los que vienen a jugar contra nosotros. Hagamos valer la localidad, nada más. Entonces se decidió rápidamente: adiós Monumental o la Gigante de Arroyito. Frente a Brasil, Maradona agotaba todas las instancias. No te garantiza nada, pero si vos estás acostumbrado a jugar en cancha de River y la cancha de River no te da el aliento que te puede dar en la cancha de Rosario, es un plus que lo podemos aprovechar. Pero el que estaba en lo cierto era Juan Pablo Varsky. La Argentina llega con la necesidad, hasta les diría con la obligación de ganar, sin un plan, sin un concepto de juego. Tanto respeto le tiene a Brasil que decidió no jugar en River y jugar en la cancha de Rosario Central.
Brasil llegaba a Rosario como candidato, pero Diego antes del partido trataba de alentar a los suyos, aunque eso no sirvió de mucho. El equipo de Dunga era más y se lo hizo pagar en carne propia. Brasil ganó, goleó y gustó. Del otro lado, el barco se hundía cada vez más y otra vez salía la prensa a suavizar las cosas. Sin compromiso de los jugadores. ¿Usted vieron lo que fue Messi hoy? Cuando se habla de falta de huevo, no es falta de huevo. ¿Ustedes creen que a Messi le falta huevo, un tipo que ganó solo la Champions League? No es que le falta huevo, le falta compromiso. Messi hoy es el símbolo nuestro, ¿eh? Sí. Y qué mal que estamos. Podía esperar algo más de Diego. La verdad, es esto lo que tenemos, otro bochorno. Cambiaron de cancha. El boludo creía que jugaba la gente más que gritar. Y para que grite la gente adentro tiene que haber 11 tipos con huevo. Cuando vos te gusta hablar de huevo, Diego, bueno, uno lo tendrá duro, vos no los tenés directamente. Sos un cago. Argentina estaba al borde del repechaje y encima tenía que ir a jugar con el mejor equipo de las eliminatorias. El puesto de Maradona parecía que también estaba al caer y la selección estaba en un limbo total. Frente a Paraguay, Argentina no pudo. Perdió solamente por un gol, pero el equipo de Martino lo podría haber goleado sin ninguna duda. La selección no solo volvió a ser derrotada, sino que ahora sí estaba en repechaje. Maradona quiso tranquilizar las aguas después del partido, pero el mar ya era incontrolable. No me van a quebrar, voy a seguir siendo el técnico de la selección y vamos a estar en Sudáfrica. Mientras tenga una gota de sangre, voy a luchar para que Argentina clasifique. Otra vez el foco estaba puesto en Diego y literalmente eran muy pocos los que lo bancaban. Nos vamos a quedar afuera. No creo. Por culpa de Maradona. Te pido por favor que se vaya. Si me está escuchando Diego, que se vaya ya. Por favor, Maradona, andate, por favor, te pido. Ten un poco de humildad, Maradona, andate. Los días pasaban y Argentina estaba envuelta en llamas. La situación con Maradona se había ido de las manos. Si a alguna persona le preguntaban a principios del 2009 que Argentina iba a llegar tan mal en las últimas 2 fechas, nadie lo creería, ni el más pesimista. Pero había que ir al Mundial de cualquier forma. Octubre era el mes clave, o clasificación o vergüenza gigantesca. Argentina había estado en una situación similar muchos años atrás cuando también estuvo cerca de no ir al Mundial, pero en aquella ocasión llegó Diego para salvarnos. El problema en ese momento era que Diego ya estaba envuelto en esta tragedia futbolística y no había nadie que pueda salvar a la selección argentina. Maradona veía que previo a los últimos 2 partidos frente a Perú y a Uruguay, el equipo necesitaba agarrar confianza. Así nació un amistoso frente a Ghana, donde su seleccionado local bailó a los africanos de la mano de Palermo y Pochinsuga. Antes de llegar a los partidos, hay que hacer una mención especial a los tipos que no fueron citados nunca o casi nunca en el proceso y aceptaron llegar y jugarse la vida por la selección en una situación tan hostil. Entre esa lista se destacan jugadores que si hubiesen querido negarse, nadie le iba a decir nada. Algunos de estos fueron Insúa, Palermo, Higuaín, Aimar, entre otros. Así Argentina, con un par de cambios, esperaba vencer a Perú en el Monumental para que en el último partido no tuviese que depender de nadie. El equipo que ese día salió a la cancha fue Romero, con Nas Gutiérrez, Schiavi, Heinze e Emiliano Insúa, Enzo Pérez, Mascherano, Di María, Pablito Aimar, Messi e Higuaín. Argentina encontró el gol después de un gran pase de Aimar e Higuaín pudo poner en ventaja al equipo argentino. El partido parecía sentenciado y a pesar de que Perú merecía un poco más, el encuentro llegaba a su fin cuando en el último minuto cayó una bomba en pleno Monumental. La clasificación entró totalmente en crisis, nadie lo podía creer. La lluvia torrencial parecían lágrimas de resignación. Solamente quedaba el tiempo de descuento y Argentina salió a buscar el gol con alma y vida. Los minutos se acababan, la desesperación era demasiada cuando de repente llegó él. Palermo, el tipo que tenía una vida de película, lo había logrado de nuevo. Argentina en una jugada insólita logró poner el 2-1 y así quedaba un paso del Mundial, pero a pesar de la alegría generada por ese gol agónico, todavía el equipo podía quedar afuera y los medios no dejaban pasar eso. No está capacitado para conducir el seleccionado argentino de fútbol, lo digo ahora antes. Maradona no es técnico. De lo peor que le he visto en toda mi vida a la selección. Puede hacer la gestología que hizo de tirarse de panza, que son payasadas. La selección se había sacado un peso gigantesco de encima, y a pesar de que se enfrentaba a un rival durísimo y que encima también se jugaba la clasificación, el partido no fue tan duro como otros. Argentina ganó ese día literalmente por una jugada. En un partido que fue muy emocional, Volati terminó de cerrar el pasaje que había comprado Palermo en el Monumental. Argentina clasificó como cuarto, pero clasificó. La tarea se cumplió, y a pesar de eso, Verón era el tipo más acertado post partido. ¿Qué hay que mejorar? No, festejo no, porque no. Estas cosas Argentina no la festeja. El desahogo final porque lo que se había sufrido, porque obviamente estábamos con un pie o afuera o en repechaje clasificar directo y es el desahogo final, no hay festejo. El que estaba totalmente feliz y se le escaparon algunas joyitas fue Diego, que ese día nos dejó varias perlas. Dedicárselo a todos los argentinos y a los demás que la sigan mamando, decir, de parte de Diego Armando Maradona.
o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Pero, sin ninguna duda, la mejor fue esta. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman, vos también la tenés adentro. La verdad, no, yo te digo nomás, hacé la pregunta y sin querer un día hablamos. Cuando quieras, ¿no se puede criticar? Sí, pero no con tanta mala leche. Después de esa colorada clasificación y rueda de prensa, obviamente Maradona no la iba a sacar gratis y los medios se lo hicieron recordar. Maradona, haga esto. A mí me dio vergüenza. Tiene que echar a Maradona, ¿está claro? No tiene ni siquiera que renunciar porque sería un gesto digno de alguien que no lo es. Como presidente de una institución afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, hoy presenté una nota pidiéndole al Comité Ejecutivo de AFA que considere la posibilidad de rescindirle el contrato a Maradona. Es indignante, la verdad que escuchar a Maradona siempre lo mismo, a mí me tiene absolutamente cansado, agotado de que él no admita un error. Luego de la agonía, del camino tortuoso que tuvo esta selección a lo largo de las eliminatorias, pudo viajar al Mundial. Sudáfrica parecía ser un borrón y cuenta nueva para Maradona y para sus dirigidos. Nuevamente, las ilusiones se renovaban y todos soñábamos con que Messi gane la Copa del Mundo con Maradona como entrenador. El Mundial estaba a la vuelta de la esquina y aunque lejos estuvo de pasar lo que soñábamos, eso quedará para otra historia.